La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado. Dicho de otra manera, si la responsabilidad civil es culposa, igual tiene que indemnizarle al Estado. En el mínimo de los casos, pero ya mínimo. Esto le lleva a una glosa multimillonaria para Santos y para la gente, que estuvo con él. Ahora, si la responsabilidad civil, si la responsabilidad es penal, entonces igual tiene que responder con la cárcel y adicionalmente con la indemnización que tienen que darle al Estado por los perjuicios económicos irrogados. Pero de esta no se salva, por mucho que diga me equivoqué. ¿Y cuánto le cuesta al Estado la equivocación? Que el Estado tiene que subvencionarle las equivocaciones. El mismo Santos se pone la soga en el cuello y ahora se la quieren quitar mucha gente. O sea, él mismo dice, aquí está la soga, jalen nomás. O sea, él mismo está reconociendo que no se dio cuenta, que se equivocó, que no leyó la cláusula y etc. cosas. ¿Cómo él sabe lo que acaba de decir? Que le han puesto un precio en función de las prioridades energéticas de Colombia, que esto, lo de kilos de más acá. ¿Cómo sabe si lo primero que dice que no leyó la cláusula? Entonces es un mentiroso. Si no leyó la cláusula donde se establece el precio, no puede ahora posterior encontrarle alguna explicación a la torpeza de haber contratado a un precio sumamente superior. Pero esto, por eso le hago el pedido al Contralor General de Estado, que lo publiqué en Twitter y en Facebook. Y les digo, armen el examen, pues, pero no lo metan a la lista de los exámenes que se hacen normalmente en las auditorías de un año. Esto es prioritario. Esto no es para que lo pongan por delante de otros casos. Es un caso grave que está causando alarma en el Ecuador, problemas en el Ecuador, el tema de no tener, incluso no solamente es eso, sino que no nos están dando la energía eléctrica con el bateaje correcto. Nos están dando una energía eléctrica con mucho menos potencia de la que debemos recibir y eso está dañando electrodomésticos. Pero mire usted, aquí por el manejo que hicieron del sector energético eléctrico y también del petrolero, que ya voy a hablar un poquito de eso. Sector energético eléctrico. Tenemos dos posibilidades. Que Santos y su combo, lo mismo que Ortiz, porque todos son los que han arrastrado esta crisis y lo han llevado al país a este estado, hayan cometido estas irregularidades y generen estas irregularidades dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad civil culposa, que viene a ser una glosa, o una responsabilidad penal que también trae consigo la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, vamos a poner la más leve, que es la responsabilidad civil culposa. Cuando él, por ejemplo, dice que no leyó la cláusula del contrato con Colombia y no se dio cuenta que era perjudicial al Ecuador. A ver, eso hace que tenga una responsabilidad civil culposa si no se le prueba que fue una responsabilidad penal, si no se encuentran nexos con las empresas que venden energía en Colombia para ver si de pronto hubo un business en eso. Pero miremos lo que es lo mínimo, no lo máximo. La responsabilidad civil culposa, artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión culposa, aunque no intencional, de un servidor público, de un tercero, autor o beneficiario de un auto administrativo emitido, sin tomar las cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos e indirectos a los bienes y recursos públicos. Este es el caso. Lo mínimo que él puede alegar, porque él no puede decir yo soy santo y a mí no me cae ninguna responsabilidad. Lo mínimo, ok, no revisaste el contrato, no te diste cuenta que de los colombianos te estaban cobrando una tarifa sumamente más alta, ok. Entonces, ¿qué es lo que dice el mismo artículo de la Contraloría? La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado. Dicho de otra manera, si la responsabilidad civil es culposa, igual tiene que indemnizarle al Estado. Ahora, si la responsabilidad es penal, entonces igual tiene que responder con la cárcel
y adicionalmente con la indemnización que tienen que darle al Estado por los perjuicios económicos irrogados. Pero de esta no se salva, por mucho que diga me equivoqué. ¿Y cuánto le cuesta al Estado la equivocación? Que el Estado tiene que subvencionarle las equivocaciones. Entonces es un tema grave para el Ecuador, pues. No es un tema sencillo. En el mínimo de los casos, pero ya mínimo. Esto le lleva a una glosa multimillonaria para Santos y para la gente, que estuvo con él. Entonces esto es grave. Entonces, doctor, y una consulta, porque por ejemplo, en la comparecencia de la Comisión de Fiscalización ya no mencionó que, bueno, que se equivocó, que fue un error. Lo que dijo fue sobre los costos de energía, dijo que el precio tiene que ver con los costos que se fijan en el mercado, ya que son proveedores privados. Además mencionó que la energía barata la generan para su país, pero con el manejo de la oferta y la demanda, el precio fue más alto en la bolsa. Ellos pusieron las reglas del juego. Y dijo que, bueno, eso que no había leído las cláusulas del contrato. Ya, pero a ver, una cosa. A ver, mi querido Jairo y ciudadanía que nos está escuchando. ¿Cómo él sabe lo que acaba de decir? Que le han puesto un precio en función de las prioridades energéticas de Colombia, que esto, lo de kilos de más acá. ¿Cómo sabe si lo primero que dice que no leyó la cláusula? Entonces es un mentiroso. Si no leyó la cláusula donde se establece el precio, no puede ahora, posterior, encontrarle alguna explicación a la torpeza de haber contratado a un precio sumamente superior. Si usted analiza las declaraciones de Andrea Robo, si usted le analiza lo que ella dice, lo hunde a Santos. Lo hunde porque ella de manera clara habla del perjuicio económico causado con esas cláusulas, porque nos tomaron del pelo. Es muy grave que un ministro no haya leído esas condiciones y poder entender que esos acuerdos que se firmaron sin haber sido leídos y validados en beneficio del Estado Nacional tienen que ser replanteados y tienen que ser agregando un valor hacia nuestro interés nacional. Es un 35% más alto de lo que generalmente se tiene en una época de crisis, en un momento de estiaje. Ya es un valor en el cual nos estamos refiriendo que sobre los precios bajos que nosotros manejamos es 3-4 veces superior. Sin embargo, en una época de crisis, en un histórico de los intercambios energéticos con Colombia, es el 35% superior. Y entonces, ¿dónde estuvo el ministro? Por eso es que la ley de la Contraloría dice que responden por aquellos actos administrativos que se han tomado sin precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos e indirectos a los bienes y recursos públicos. O sea, pongámoslo de otra manera, mi querido Jairo. El mismo Santos se pone la soga en el cuello y ahora se la quieren quitar mucha gente. O sea, él mismo dice, aquí está la soga, jalen nomás. O sea, él mismo está reconociendo que no se dio cuenta, que se equivocó, que no leyó la cláusula y etc. cosas. Y entonces viene el tema y tiene que responder no solo él, sino la gente que tiene que haberlo asesorado para este tipo de negociación con Colombia. Pero esto, por eso le hago el pedido al Contralor General de Estado, que lo publiqué en Twitter y en Facebook. Y les digo, armen el examen, pues, pero no lo metan a la lista de los exámenes que se hacen normalmente en las auditorías de un año. Esto es prioritario. Esto no es para que lo pongan por delante de otros casos. Es un caso grave que está causando alarma en el Ecuador, problemas en el Ecuador, el tema de no tener, incluso no solamente es eso, sino que no nos están dando la energía eléctrica con el bateaje correcto. Nos están dando una energía eléctrica con mucho menos potencia de la que debemos recibir y eso está dañando electrodomésticos. Para ver ellos cómo le alcanza al Ecuador esto. Entonces, el tema es clarísimo. La ministra de Energía está haciendo varias intervenciones muy claras. Yo cuando oigo eso digo que espera la Contraloría General del Estado para convocarla a la ministra de Energía y decirle, venga, siéntese y explíquenos el tema, pero además iniciar ya el examen especial. Explíquenos, porque ellos tienen clarísimo lo que hizo Santos. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Que venga una persona que por la forma en que manejó, que ni siquiera tuvo conocimiento de lo que se estaba firmando con Colombia, y entonces nos causa un perjuicio económico al Ecuador, que no solamente es el perjuicio de la compra de energía,
sino el hecho también adicional de tener que comprar energía a Colombia, cuando no deberíamos estar comprando a Colombia energía a 60 centavos, 67 centavos el kilovatio hora. No deberíamos estar cobrando ese precio leonino. Si hubiéramos tomado las acciones adecuadas a tiempo para tener la oferta de energía eléctrica que debíamos tener. Entonces ahí viene el tema. No hay peor energía no hay energía más cara que la que nos tiene, pues. Y es lo que le está pasando al Ecuador, porque este tipo de gentes llegaron solamente a ver qué sacaban de ventaja de estar en la función pública. Verá, cuando usted negocia algo con otros países o con quien sea, tiene que ponerse la camiseta del Ecuador bien puesta, saber negociar. Pero si usted tiene algún tipo de compromiso o algún tipo de contacto o de relacionamiento indebido, entonces definitivamente no pelea por un mejor precio por el Ecuador. Esto es lo que tiene que establecer la Contraloría General del Estado y luego la Fiscalía General del Estado, porque son recursos públicos, son centenares de millones de dólares, porque tienen que ellos decirle con lujo de detalles a la Contraloría qué han hecho desde 2017 para generar una oferta de energía eléctrica acorde con las necesidades del Ecuador y acorde con las necesidades económicas del Ecuador. ¿Qué han hecho? Es lo que ellos tienen que comprobar. No tienen para dónde irse. A ver, ¿qué han hecho? Me dan pruebas de que han trabajado en el tema y de que han estado sobre la picada y que no fueron a calentar el asiento. Porque muchas veces se lucra de no hacer nada. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted no desarrolla el campo Amistad, el campo de gas, que le pegan patadas cada vez adelante para que no se desarrolle. Entonces uno dice, ¿y por qué se tienen parado este tema? Porque hay intereses de aquellos que le están queriendo vender gas natural al Ecuador a precios exorbitantes. Entonces, el hacer puede traer beneficios personales al funcionario público y el no hacer también. Entonces, cuando alguien dice, es que no hemos hecho porque no teníamos el permiso ambiental, a ver, con un contralor bien parado, le dice, a ver, deme pruebas de que usted pidió el permiso ambiental a tiempo y que contestó lo que le pidió el Ministerio del Ambiente y lo de aquí y lo demás acá. Entonces, no se deja cuentear. Es un tema muy sencillo porque hay que ver y hay que analizar y olfatear cómo es que han manejado determinados sectores, determinadas personas para beneficiar a ellos o a terceras personas. Es la esencia del delito de peculado, por ejemplo. El peculado tiene esa esencia. Y aquí hay peculado por cualquier lado, porque se ha permitido que en beneficio propio, mire lo que dice el peculado, artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles, inmuebles, dineros públicos o privados y etc. cosas. Entonces, el tema es que aquí se pasean los ratones y todo el mundo cotiza el no hacer nada a los ratones. Así es, doctor, y como usted manifestaba, Santos Arvite considera que se debe incrementar el precio de la tarifa eléctrica para garantizar un abastecimiento suficiente. Y también dijo que el Estado se quedó sin dinero, se estancó la generación, pero la demanda siguió creciendo, y que la crisis del sector energético no es coyuntural, sino estructural. Que la crisis del sector energético es estructural. Claro que es estructural, pues. Claro, pues. Nos está queriendo dar una lección de esto. Es estructural, por eso es que había que atender a lo estructural. ¿Qué es lo estructural? ¿Cómo está el balance energético? Y dentro del balance energético, ¿cómo está la oferta y la oferta? ¿Y cómo está la demanda de energía eléctrica? Es lo que tenía que atender, pues. Sí, es clarísimo. Es lo estructural. E ir resolviendo los problemas, resolviendo los nudos críticos que se van armando. Pues no es cuestión de, palabras que lleva el viento. Entonces la gente dice, mira cómo habla de bonito. Ha sido estructural el problema. Claro que es estructural. En términos concretos resuelve el tema. Estás dándote cuenta que no te alcanza la energía. ¿Qué vas a hacer para que sí exista esa energía y no entrar a una situación que el Ecuador comienza a ponerse de rodillas ante Colombia y luego será ante Perú? De que por favor sean tan amables en vendernos energía.
porque incluso Colombia también tiene un problema que se le viene ya en enero, un problema de deficiencia de generación eléctrica, y en un momento dado Colombia va a decir, oye, yo no te puedo vender, pues no puedo entrar a apagones con Colombia. Y ahí sí a chuparnos el dedo, porque tuvimos este tipo de gente que viene del sector privado y que en la práctica son súper ineficientes y lo condenan al Ecuador a que se vaya al abismo. Ojalá y aparecieras